En esta clase hablaremos acerca de los compuestos orgánicos que se conocen como aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas, también conocidos como compuestos carbonílicos, los más simples, se denominan así ya que ambos poseen un grupo funcional que los caracteriza, y en este caso es el grupo funcional carbonilo. Y como ustedes pueden observar en estas fórmulas, el grupo funcional carbonilo tiene la característica de tener un átomo de carbono y estar enlazado con un oxígeno a través de un doble enlace. Entonces, ambos compuestos orgánicos, como ustedes pueden observar, los aldehídos tienen a ese grupo funcional y las cetonas también. Si hablamos de las características generales que tienen estos compuestos orgánicos y hacemos una comparación entre ellos, podemos decir lo siguiente. Los aldehídos tienen un grupo funcional que los caracteriza. Ese grupo funcional se conoce como grupo funcional formil. En cambio, las cetonas también tienen un grupo funcional que los caracteriza, y para el caso de las cetonas, ese grupo se conoce como grupo funcional oxo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes vean una fórmula estructural orgánica y esa fórmula posea este grupo funcional, quiere decir que se trata de un aldehído. En cambio, para las cetonas, si observan que la fórmula estructural posee este grupo funcional oxo, como se puede observar aquí, quiere decir que se trata de una cetona, y esa es la forma de poder reconocer a estos compuestos orgánicos. En el caso de los aldehídos, este grupo formil siempre va a estar en un extremo, puede ser extremo derecho o extremo izquierdo, dependiendo de cómo sea la fórmula estructural del compuesto. Para el caso de las cetonas, su grupo funcional siempre va a estar en un lugar intermedio, y esa es una buena manera de poder diferenciar a este tipo de compuestos. Asimismo, se puede decir de que en el caso de los aldehídos, el grupo funcional formil proviene o es de un carbono primario. Como ustedes pueden observar, este es el carbono que contiene el grupo formil, y es primario porque siempre va a estar enlazado con un solo radical alquílico. En cambio, las cetonas proviene de un carbono secundario. ¿Por qué? Porque siempre va a estar enlazado con dos radicales alquílicos. Respecto a lo que es la fórmula general a la cual responden estos compuestos orgánicos, la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2 por N, y su átomo de oxígeno, donde N es la cantidad de átomos de carbono que posee la fórmula estructural. Respecto a lo que es la clasificación, y si hablamos en este caso específicamente de aldehídos, existen aldehídos de carácter alifático y existen aldehídos de carácter aromático. ¿Cuándo se dice que son aldehídos de carácter alifático? Cuando el grupo funcional formil que caracteriza a los aldehídos está enlazado con un radical alquílico. Y se dice que es un aldehído aromático cuando el grupo formil está enlazado a un radical alquílico. En este caso, si ustedes observan, está enlazado a un anillo bencénico. También se puede decir de que existen aldehídos lineales cuando la fórmula estructural no posee ramificaciones, y se dice también de que existen aldehídos que son de carácter ramificado cuando la fórmula estructural tiene ramificaciones, como podemos observar en el ejemplo. De la misma manera, en los aromáticos, este vendría a ser el lineal y este vendría a ser el aldehído aromático ramificado. Respecto a lo que es las cetonas, también estos tienen su propia clasificación. Existen cetonas alifáticas simétricas y asimétricas. También existen las cetonas aromáticas simétricas y asimétricas, y las cetonas asimétricas mixtas. ¿Ya? En los ejemplos, por ejemplo, esta vendría a ser una cetona alifática simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque tiene dos radicales alquílicos que son idénticos. Si es que, por ejemplo, este radical metilo fuera un radical etil, vendría a ser una cetona alifática asimétrica. De la misma manera, esta es una cetona aromática. ¿Por qué? Porque está enlazado con anillos bencénicos. Es simétrica porque los anillos bencénicos son iguales. Si es que, por decir, aquí existiese una ramificación, ya la cetona aromática se convertiría en asimétrica.
En este ejemplo se puede observar una acetona asimétrica mixta. Por ejemplo, esta es la acetofenona. ¿Por qué es mixta? Porque está enlazado con un radical alquílico y con un radical arílico. Respecto a lo que es las propiedades físicas de los aldehídos, las propiedades físicas más importantes que se deben conocer de estos compuestos orgánicos, por ejemplo, es el estado natural, y también principalmente para poder hacer el trabajo en laboratorio con estos compuestos orgánicos se debe conocer las constantes físicas, por ejemplo, los puntos de ebullición, lo que es la solubilidad y lo que es la densidad. Se puede decir de que existen aldehídos que están en 3 estados: estado gaseoso, estado líquido, estado sólido, esto en condiciones de presión y temperatura normales. Si el aldehído posee en su fórmula estructural solamente un átomo de carbono, este aldehído se encuentra en estado gaseoso. Aldehídos que dentro de su fórmula estructural tengan de 2 a 11 átomos de carbono, estos aldehídos en condiciones normales se caracterizan porque están en estado líquido, aparte de que son incoloros y tienen olores agradables característicos a flores. ¿Ya? Esta característica hace que estos compuestos orgánicos, por ejemplo lo que es el etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, hasta 11 átomos de carbono, se utilicen por ejemplo en lo que es la industria de perfumería, ya que poseen, como está indicando aquí, olores agradables, ¿no? Olores característicos a flores. Los aldehídos que poseen de 12 a mayor cantidad de átomos de carbono siempre se van a encontrar en estado sólido, tienen la característica de ser cristalinos, incoloros e inodoros. Si hablamos un poquito de lo que son las constantes físicas, esto sobre todo, como les decía, para poder hacer trabajos en laboratorio, debemos conocer de que el punto de ebullición de los aldehídos siempre es menor en comparación al punto de ebullición de los alcoholes y de los ácidos carboxílicos, y es un poco mayor en comparación a los éteres y a los alcanos. Respecto a lo que es la solubilidad, aldehídos que tienen en su estructura desde un átomo de carbono hasta 5, dentro de ellos el metanal, etanal, propanal, butanal y pentanal, se caracterizan porque son muy solubles en agua, en alcohol y en éter. Pero aldehídos que tengan en su fórmula estructural de 6 a carbonos superiores, quiere decir de que ya se vuelven insolubles, ¿no? A mayor cantidad de átomos de carbono que posea el aldehído, menor es la solubilidad. Respecto a lo que es las densidades de los aldehídos, siempre los aldehídos van a tener una densidad menor al agua, o sea, menor al 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si hablamos de lo que es las propiedades físicas de las cetonas, de la misma manera, dentro de lo que son las cetonas, si la acetona tiene de 3 átomos de carbono a 10 átomos en su fórmula estructural, estas se caracterizan porque van a estar en estado líquido, se caracterizan porque son incoloros, tienen olores aromáticos, por lo que se usa, y está el detalle también de la aplicación de estos compuestos orgánicos, se utilizan en perfumería y como agentes aromatizantes, principalmente en detergentes sólidos. Y acetonas desde 11 átomos de carbono a carbonos superiores siempre van a estar en estado sólido, son incoloros e inodoros. Entonces, si ustedes hacen una comparación, las propiedades físicas de las cetonas tienen similitud con las de los aldehídos, excepto en su estado natural, ¿no? O sea, no existe ninguna cetona en estado gaseoso. Eso es lo que seguramente se han podido percatar. También, si hablamos de los puntos de ebullición, que es un parámetro muy importante, el punto de ebullición de las cetonas es menor a los alcoholes y a los ácidos carboxílicos, mayor a los éteres y alcanos y un poco mayor en comparación con los aldehídos. Cetonas desde 3 átomos a 5 átomos de carbono son muy solubles en agua, en cloroformo, éter y alcohol. Y también de la misma manera, a mayor número de átomos de carbono que posea la acetona, menor es la solubilidad. Eso quiere decir, por ejemplo, si hablamos de una 2-decanona que vendría a tener 10 átomos de carbono en su fórmula estructural, quiere decir que deja de ser soluble en agua. Debido a que los aldehídos y las cetonas poseen el grupo funcional carbonilo, como habíamos mencionado al principio,
Estos compuestos orgánicos en realidad reaccionan con los mismos reactivos. ¿Qué quiere decir eso? De que sufren los mismos tipos de reacción. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que se llevan a cabo con los aldehídos y las cetonas? Estos están clasificados en 4 grupos. El primer grupo se conoce como reacciones de adición nucleofílica, el segundo grupo las reacciones de sustitución, el tercer grupo las reacciones de condensación y el cuarto grupo las reacciones de sustitución electrofílica. Al respecto es importante aclarar que el cuarto grupo, que titula reacciones de sustitución electrofílica, ojo, solamente sirve para los aldehídos y cetonas de carácter aromático. Reacciones de adición nucleofílica. A través de estas reacciones se pueden obtener muchos compuestos orgánicos. Ahí está, por ejemplo, lo que es los hidroxiácidos, lo que es las cianhidrinas, las sales bisulfíticas, se puede obtener lo que es los alcoholes, se puede obtener lo que es los éteres. Entonces miren, estas reacciones se caracterizan porque tienen un mecanismo general. Como su nombre indica, aquí en este tipo de reacciones, cuando el reactivo reacciona con el aldehído o con la cetona, ¿qué es lo que va a hacer en esta molécula? Solamente se va a adicionar. De ahí su nombre, es reacciones de adición nucleofílica. Entonces, dentro de este tipo de reacciones existen, por ejemplo, lo que es la adición del ácido cianhídrico. ¿Qué quiere decir eso? De que los aldehídos y las cetonas reaccionan con el ácido cianhídrico. ¿Para qué? Para poder obtener cianhidrinas, tal cual explica esta reacción química. Les explico acerca de lo que es el mecanismo de reacción. Si ustedes pueden observar en la pantalla, esta fórmula estructural representa a los aldehídos si en un extremo hay un átomo de hidrógeno y a las cetonas si existe un radical alquílico. Entonces, cuando reacciona con un ácido cianhídrico lo hace por adición nucleofílica. ¿Qué quiere decir eso? De que es muy importante en este tipo de reacciones observar la parte de lo que es la carga eléctrica que tiene el grupo funcional carbonilo. El carbono está cargado positivamente y el átomo de oxígeno está cargado negativamente. ¿Ya? Debido a esa característica es que cuando hagamos reaccionar aldehídos y cetonas es muy importante conocer la parte electropositiva del reactivo y la parte electronegativa. Por ejemplo, si hablamos del ácido cianhídrico, esta es la parte positiva. Entonces, siempre la parte positiva se va a adicionar al átomo de oxígeno. ¿Por qué? Porque esto está cargado negativamente. Entonces, recordemos aquel principio que dice signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Es justamente lo que ocurre en este mecanismo de reacción. Entonces, este hidrógeno se adiciona al oxígeno y el grupo ciano se adiciona al átomo de carbono. Y el producto que se obtiene, miren, aquí se ha adicionado al hidrógeno y aquí el grupo ciano. Y el producto que se obtiene se conoce como cianhidrina del aldehído o de la cetona. ¿Ya? Esta reacción es muy importante al momento de utilizarlo en la industria, ya que a partir de una cianhidrina que proviene de un aldehído o una cetona, se puede obtener los compuestos orgánicos que se conocen como alfa hidroxiácidos. ¿Ya? Un ejemplo bastante claro de lo que es un alfa hidroxiácido, por ejemplo, es el ácido láctico, que seguramente ustedes ya lo han escuchado. El ácido láctico es un ácido carboxílico que se encuentra dentro de lo que es la formulación de los productos lácteos. Entonces, miren, ese ácido láctico, por ejemplo, se puede sintetizar a partir de esta cianhidrina que se ha obtenido a partir de un aldehído o una cetona. Entonces, justamente esa es la aplicación del por qué esta reacción. ¿En qué consiste el mecanismo? Si la cianhidrina se hace reaccionar por hidrólisis en medio ácido, o sea, hacer reaccionar con agua en medio ácido, puede ser ácido clorhídrico, puede ser ácido sulfúrico, lo que se obtiene es un alfa hidroxiácido. ¿Cuál es su mecanismo de reacción? El grupo ciano es el que al reaccionar con la molécula de agua en presencia de medio ácido se transforma en un grupo carboxi. De esa manera se forma un alfa hidroxi
ácido. Otra de las reacciones que está dentro de lo que es la adición nucleofílica se conoce como adición de bisulfitos alcalinos. De la misma manera, en esta reacción se lleva a cabo el mismo mecanismo que les había explicado. La parte positiva se adiciona al átomo de oxígeno y toda la parte negativa al átomo de carbono. Y de esa manera se forma lo que se conoce como sales bisulfíticas, también conocido como bisulfito de aldehído o cetona. En realidad este producto se caracteriza por ser un precipitado y tiene las características de ser una sal. Esta sal es similar a lo que es el cloruro de sodio, pero en este caso esto es una sal orgánica, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de esta reacción? ¿Por qué es necesario en la industria poder sintetizar lo que es el bisulfito de aldehído o cetona? Esta reacción tiene la aplicación de poder purificar a los aldehídos o cetonas, o también de poder separar de otros compuestos orgánicos. Por decir, si tuviésemos una mezcla de lo que es aldehídos, cetonas con alcoholes o con halógenos y quisiéramos separar aldehídos en un lado y alcoholes en otro lado, lo que se debe hacer es reaccionar en principio con bisulfito de sodio, obtenemos el bisulfito de aldehído o cetona. Posteriormente continuamos con nuestra otra reacción. Aquí el derivado bisulfítico debe reaccionar con el ácido clorhídrico en presencia de calor y, como ustedes pueden verificar, se obtiene nuevamente el aldehído o la cetona y los subproductos correspondientes. Por eso les decía que a través de esta reacción se puede purificar un aldehído o la cetona, ya que este aldehído o cetona que proviene de esta reacción en realidad tiene un porcentaje de pureza mayor al inicial. Y también les decía que se puede separar de una mezcla con un alcohol o un halógeno. Entonces, si tuviese, por decir, un propanal que está mezclado con un propanol y queremos separar en la industria química, lo que debemos hacer, nuevamente les recalco, hacer reaccionar con un bisulfito, puede ser de sodio, puede ser de potasio. Obtenemos la sal bisulfítica, que es un precipitado, hacemos reaccionar en medio ácido por calor y separamos lo que es el aldehído o la cetona. Se separa, ¿por qué? Porque el alcohol, en realidad los alcoholes, si ustedes recuerdan sus propiedades químicas, nunca reaccionan con el bisulfito de sodio, ¿no? Entonces, por esa razón es que se puede separar de ese compuesto orgánico. Otra de las reacciones que están dentro de la adición nucleofílica y que tienen el mismo mecanismo de reacción es la adición de reactivos de Grignard. ¿Cuál es la característica fundamental de estas reacciones? ¿Cuál es la aplicación fundamental, más bien dicho? Es el poder sintetizar alcoholes primarios, alcoholes secundarios y o terciarios. Entonces, ¿cuándo se puede sintetizar un alcohol primario a partir de un aldehído? Cuando el aldehído posee solamente un átomo de carbono, en este caso el formaldehído. En cambio, si queremos sintetizar alcoholes secundarios y terciarios a partir de un aldehído o cetona, primero, si queremos sintetizar alcohol secundario, tenemos que partir de un aldehído diferente al formaldehído. Y si queremos sintetizar un alcohol terciario, tenemos que partir de cetonas. Entonces, en resumen, obtenemos alcoholes primarios si partimos del formaldehído. Obtenemos alcoholes secundarios si partimos de cualquier aldehído diferente al formaldehído. Obtenemos alcoholes terciarios cuando partimos de una cetona. Como ustedes pueden observar, este es el formaldehído, este es el reactivo de Grignard. Y nuevamente aquí, ¿no? Hay que ver la parte positiva del reactivo y la parte negativa. En este caso, el átomo de magnesio y el halógeno es la parte positiva del reactivo de Grignard. Entonces, esa parte positiva siempre se va a adicionar a este oxígeno que está cargado negativamente. Y el radical alquílico se adiciona al átomo de carbono. De esa manera se forma un compuesto intermedio que posteriormente se hace reaccionar por hidrólisis en medio ácido, de tal manera de que ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí este magnesio y halógeno es desplazado al reaccionar por hidrólisis
y este átomo de hidrógeno de la molécula de agua se adiciona a este oxígeno, ya que este está cargado positivamente, y el magnesio, el halógeno, se une con el grupo hidroxi de esta molécula de agua para poder formar un halogenuro básico de magnesio y el producto principal, que vendría a ser el alcohol primario. De la misma manera se hace para poder hacer reaccionar un alcohol secundario y un alcohol terciario. Otra de las reacciones que tienen también mucha importancia de los aldehídos y las cetonas es la que se conoce como las reacciones de hidratación, que consiste simplemente en hacer reaccionar un aldehído o cetona con una molécula de agua, ¿no? Y se lleva a cabo el mismo mecanismo de reacción. Aquí la reacción se caracteriza por ser reversible, ocurre medio ácido, y si llevamos a cabo el mecanismo de reacción, la parte positiva se adiciona al oxígeno y la parte negativa al átomo de carbono, y de esa manera se forma o se sintetiza los compuestos orgánicos que se conocen como hidratos de aldehído o de cetona. Una de las reacciones que nos permiten también obtener los alcoholes primarios y secundarios es la que se conoce como reducción de aldehídos y cetonas. Esta reacción ocurre cuando el aldehído reacciona, por ejemplo, con hidrógeno gaseoso en presencia de un catalizador que es níquel o platino. Y si explicamos un poco acerca de lo que es el mecanismo de reacción, este hidrógeno gaseoso, uno de sus átomos se adiciona al oxígeno y el otro se adiciona al átomo de carbono, y de esa manera se forma un alcohol primario. De la misma manera, cuando una cetona reacciona con un agente reductor, por ejemplo el hidrógeno gaseoso, uno de los hidrógenos al átomo de oxígeno y el otro átomo de hidrógeno al átomo de carbono, y de esa manera se forman los alcoholes secundarios. Entonces, si es que en la industria, por decir, o en laboratorio se quiere sintetizar alcoholes a partir de los aldehídos y las cetonas, en realidad esta es la reacción más fácil que se puede llevar a cabo, ya que solamente se requiere hacer reaccionar con gas hidrógeno, y si ustedes se dan cuenta, el mecanismo de reacción no es tan largo como el estar haciendo reaccionar con un reactivo de Grignard, por ejemplo. Habíamos visto que cuando hacemos reaccionar con reactivos de Grignard, también podemos sintetizar alcoholes primarios, secundarios y terciarios, pero el mecanismo de reacción es más largo. En cambio, en este es más directo, ¿no? Pero ojo, a partir de lo que es la reducción de aldehídos y cetonas, nunca se puede sintetizar un alcohol terciario. Si por decir la pregunta fuera, ¿se puede sintetizar alcohol terbutílico a partir de un aldehído o una cetona? La respuesta sería que solamente se puede a través de la adición de reactivo de Grignard, y no así por reducción de aldehídos y cetonas. El otro grupo de reacciones se conocen como reacciones de sustitución. Aquí, cuando el aldehído o la cetona reacciona por sustitución, ¿qué es lo que va a ocurrir? El reactivo lo que va a hacer es sustituir parte de la molécula del aldehído o de la cetona que está reaccionando. Dentro de estas reacciones, principalmente la sustitución se da con el halógeno cloro, pero no quiere decir que solamente el cloro puede reaccionar con el aldehído o la cetona, sino que también pueden reaccionar los otros halógenos como el bromo, como el yodo, como el flúor, ¿ya? Sin embargo, les vuelvo a recalcar, la reacción que más se utiliza en la industria química es esta, que es la sustitución con cloro. ¿Cuál es su mecanismo de reacción? Aquí, cuando el aldehído, en este caso siempre un aldehído seco, reacciona con el gas cloro, lo que ocurre es lo siguiente: este hidrógeno es sustituido por un átomo de cloro en este caso. ¿Para qué? Para poder formarse el cloruro de ácido, más un ácido clorhídrico que vendría a ser de este hidrógeno y un átomo de este gas cloro. Entonces ese es el ácido clorhídrico. Estos compuestos orgánicos tienen bastante aplicación también. En realidad son derivados de ácidos carboxílicos, como les voy a explicar más adelante, pero en esta parte ustedes ya tienen que darse cuenta de que los cloruros de ácido, los halógenuros de ácido, se pueden sintetizar a partir de los aldehídos por una simple sustitución.
¿no? Entonces aquí también en esta reacción hay una diferencia. Las cetonas, en realidad, o sea, los aldehídos forman los halogenuros de ácido. En cambio, las cetonas lo que forman son compuestos halogenados. En el caso de la sustitución con cloro formarían compuestos clorados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de reacción? Para que ocurra esta reacción de sustitución con las cetonas, debido a que estas son moléculas más fuertes en comparación con los aldehídos. Miren aquí, el aldehído es una molécula frágil. ¿Por qué? Porque siempre va a estar enlazado en un extremo con un átomo de hidrógeno. En cambio, las cetonas siempre van a estar enlazados con dos radicales alquílicos, y esto hace que la molécula sea más fuerte y más difícil de poder hacer reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la molécula de cetona? Primero, una cetona puede reaccionar por sustitución siempre y cuando el carbono alfa contenga por lo menos un átomo de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el carbono alfa? En esta fórmula estructural, el carbono alfa viene a ser el carbono que está al lado de este grupo funcional carbonilo. En este caso, este es el carbono alfa. Si ustedes observan, este carbono alfa tiene dos átomos de hidrógeno. Entonces, quiere decir que se puede llevar a cabo una reacción de sustitución. Cuando la cetona reacciona con el gas cloro, lo que va a sustituir de la misma manera es átomos de hidrógeno, pero en el carbono alfa. Entonces aquí, al hacer reaccionar con el cloro, sustituye un átomo de hidrógeno y se forma el compuesto clorado más el ácido clorhídrico en este caso. Este compuesto clorado en su carbono alfa sigue conteniendo átomos de hidrógeno. Entonces, mientras siga existiendo átomos de hidrógeno en ese carbono alfa, puede seguirse llevando a cabo una reacción de sustitución. Entonces, si este compuesto clorado hacemos reaccionar con el gas cloro, se va a volver a llevar a cabo la reacción de sustitución, y en este caso se va a sustituir ya también este otro átomo de hidrógeno y se va a formar otro tipo de compuesto clorado, ¿no? Entonces, en eso consisten las reacciones de sustitución, en este caso con halógenos, principalmente con el cloro. El otro grupo de reacciones habíamos dicho que son las reacciones que se conocen como reacciones de condensación. Aquí existe una diferencia. Si bien es cierto, los aldehídos y las cetonas, debido a sus características en su fórmula estructural, debido a que contienen el grupo funcional carbonílico, tienen propiedades físicas similares, y también estamos viendo que tienen propiedades químicas similares, existen formas de poderlos diferenciar. Ya una forma de poder diferenciar un aldehído y una cetona es, por ejemplo, en las reacciones de condensación. Aquí hay diferencia, ¿no? Entonces, si hablamos de las reacciones de condensación, primero de los aldehídos dentro de lo que es este grupo de reacciones pueden sufrir lo que es la polimerización, la aldolización y lo que es la crotonización. En cambio, las cetonas solamente sufren las reacciones de aldolización y las reacciones de deshidratación. Entonces les explico en qué consiste lo que es la polimerización. ¿Qué implica hacer o llevar a cabo una reacción de polimerización con los aldehídos? En realidad, lo que implica una reacción de polimerización implica unir 3 o más moléculas de aldehídos para poder formar un compuesto orgánico más complejo. En este caso, por ejemplo, resinas parecidas a lo que es el polietileno, polipropileno, etcétera. Plásticos en realidad se pueden sintetizar también a partir de los aldehídos. Un ejemplo claro es el material, por ejemplo, que se utiliza en los teléfonos. El material que contiene o con el cual han sido fabricados los teléfonos, por ejemplo, contienen los compuestos orgánicos que se conocen como paraldehídos. Y la reacción que se ha llevado a cabo para poder obtener ese tipo de plásticos es justamente la reacción de polimerización. ¿En qué consiste esta reacción? ¿Cuál es su mecanismo de reacción?
Les decía, se puede llevar a cabo con 3 moléculas de aldehído, puede ocurrir con 4, con 5, con 6, etcétera, y ocurre cuando el aldehído reacciona en presencia de dióxido de azufre o puede ser de cloruro de zinc. Entonces, al reaccionar con estos reactivos, el aldehído, las 3 moléculas, se unen a través de sus átomos de oxígeno, como podemos ver en el producto, ¿no? Entonces aquí está la primera molécula, se une a través de este átomo de oxígeno con la segunda molécula se une a través de este átomo de oxígeno con la tercera molécula. Entonces, de esa manera se forman los compuestos orgánicos conocidos como paraldehídos. Esta reacción se caracteriza por ser reversible. Si este paraldehído, si este tipo de plástico se somete a calor, esta molécula se fragmenta. Quiere decir que retorna a las 3 moléculas iniciales en este caso. Entonces, en eso consiste la polimerización. La aldolización. ¿Qué es la aldolización? Esta reacción principalmente tiene el objetivo de poder sintetizar a partir de ello lo que es conocido como las resinas de los aldehídos, que también son un tipo de plásticos. ¿Cuál es su mecanismo de reacción? ¿Cómo es que se lleva a cabo esta aldolización? Primero ocurre con 2 moléculas de aldehído. Estas 2 moléculas de aldehído pueden reaccionar para llevarse a cabo una aldolización con hidróxido de sodio o puede ser también con hidróxido de potasio. El hecho es que sea en medio básico y en presencia de calor. Entonces, cuando estos 2 aldehídos sean iguales o sean diferentes, reaccionan con este reactivo, lo que ocurre es la aldolización. Y para que se lleve a cabo una aldolización, estas 2 moléculas, principalmente la segunda, tiene que tener una característica. El carbono alfa de la segunda molécula sí o sí debe contener un átomo de hidrógeno. Si es que esta segunda molécula no tendría un átomo de hidrógeno, quiere decir que no se va a poder llevar a cabo la aldolización. También se puede decir que no va a existir ninguna reacción, que no va a reaccionar porque no hay presencia de ese átomo de hidrógeno. Entonces, ¿por qué se requiere de que la segunda molécula en su carbono alfa tenga un átomo de hidrógeno? Por este mecanismo de reacción. O esta molécula se une con esta primera a través de este átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este hidrógeno se adiciona con este oxígeno y este enlace sirve para poder unir de carbono a carbono con esta segunda molécula. Entonces, si ustedes observan, lo que obtenemos de la primera molécula es aquí está el hidrógeno, este hidrógeno que se ha unido ahí, este es este hidrógeno, este carbono se une con este carbono, de tal manera de que se ha formado un compuesto que se conoce como aldol o beta hidroxialdehído. Reacciones de condensación de las cetonas. Les decía de que las cetonas nunca van a sufrir una reacción de polimerización. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos reaccionar, por decir, 3 moléculas de cetonas con cloruro de zinc o con dióxido de azufre, no va a reaccionar. Ya nunca se polimerizan, pero sí pueden sufrir dentro de las reacciones de condensación lo que es la reacción de aldolización y lo que es la reacción de deshidratación. ¿En qué consiste la reacción de aldolización? En realidad, de la misma manera que en los aldehídos, se utiliza esta reacción para poder obtener un tipo de resinas plásticas a partir de 2 moléculas de cetona. De la misma manera, se requiere de que la segunda molécula de la cetona por lo menos tenga un átomo de hidrógeno. ¿Para qué? Para poderse llevar a cabo el mismo mecanismo de reacción. Entonces, si ustedes observan aquí, la cetona tiene un átomo de hidrógeno en su carbono alfa. Este hidrógeno se adiciona al oxígeno y este carbono se va a enlazar con este átomo de carbono que proviene de la segunda molécula. Entonces, si observamos, aquí está la primera molécula, que vendría a ser esta, donde se ha unido el átomo de hidrógeno y este carbono se está enlazando con este átomo de carbono, ¿no? Entonces aquí le faltaría un radical alquílico, está mal la fórmula estructural.
y esta vendría a ser la segunda molécula de la acetona. De esa manera se forman las resinas plásticas a partir de cetonas, también conocidos como aldol o beta hidroxicetona. La otra reacción es la que se conoce como la reacción de deshidratación. ¿Ya? En realidad esto ocurre a partir de dos moléculas de cetona, y para que se pueda llevar a cabo una reacción de deshidratación, lo que se requiere es de que la segunda molécula de la cetona necesariamente en su carbono alfa tenga dos átomos de hidrógeno. Si es que la cetona no contiene, la segunda cetona no contiene dos átomos de hidrógeno, aquí quiere decir que no va a poder reaccionar el compuesto, ¿no? Entonces, esta deshidratación ocurre cuando dos moléculas de cetona reaccionan en presencia de ácido sulfúrico, generalmente concentrado, y lo que ocurre o el mecanismo es el siguiente, ¿no? La primera molécula pierde su átomo de oxígeno, como ustedes pueden ver, esa es la primera molécula. La segunda molécula pierde sus átomos de hidrógeno, entonces pierde este átomo de hidrógeno, pierde este otro, y este es el carbono que se une a este doble enlace. Entonces este es el carbono que se ha unido a ese doble enlace. Estos son sus radicales alquílicos correspondientes. El otro grupo de reacciones, como les había dicho, se conoce como reacciones de sustitución electrofílica. Ojo, este tipo de reacciones solamente sirven para los aldehídos y cetonas de carácter aromático, ¿ya? En sí esta parte la estamos volviendo a repetir, ya que ustedes esto han llevado en lo que es hidrocarburos aromáticos. En realidad, cuando hablamos de aldehídos y cetonas de carácter aromático, pueden ser bencenos monosustituidos o disustituidos. Si por ejemplo está con el grupo formil, vendría a ser un monosustituido. Si está con el grupo oxo, que es de las cetonas, vendría a ser también un monosustituido. Entonces, ¿en qué consisten estas reacciones? Son las mismas que se llevan a cabo con hidrocarburos aromáticos. Estamos hablando de lo que es la halogenación, lo que es la nitración, lo que es la sulfonación y lo que es la alquilación. En realidad, si ustedes recuerdan, en los bencenos monosustituidos, cuando este reacciona con un reactivo electrofílico, este grupo funcional se convierte en un tipo de orientador, que en este caso, para el caso de los aldehídos y de las cetonas, orienta a este reactivo electrofílico a una posición meta. Siempre va a orientar a la posición meta, ¿no? Respecto a lo que es las pruebas químicas cualitativas, y esto principalmente nos sirve para la parte práctica, para la parte experimental, para lo que es el laboratorio, existen pruebas químicas cualitativas que nos ayudan a poder diferenciar un aldehído de una acetona, ¿no? Habíamos visto en sus propiedades químicas que tienen reacciones similares, pero como les había mencionado, los aldehídos son moléculas mucho más frágiles en comparación con las cetonas, y esto también se demuestra a partir de sus reacciones de oxidación. Siempre un aldehído por oxidación va a reaccionar con mucha facilidad en comparación con las cetonas. A veces las cetonas no reaccionan por oxidación, principalmente cuando hacemos reaccionar con reactivos oxidantes suaves, ¿no? Y ese es el fundamento a través del cual se ha estudiado lo que es las pruebas químicas cualitativas, y uno de los autores que ha dado este tipo de ensayo para el laboratorio es Tollens, ¿no? Entonces de ahí el nombre del primer ensayo que se utiliza para diferenciar aldehídos y cetonas, que consiste en ensayo de espejo de plata, ¿ya? ¿En qué consiste esta prueba de Tollens? En realidad lo que se hace en laboratorio es poder preparar este reactivo que se conoce con ese nombre, también conocido como complejo de plata diamino, que consiste en hacer reaccionar nitrato de plata en presencia de hidróxido de amonio. De ahí se forma este reactivo de Tollens. Este reactivo se caracteriza porque dentro de lo que es su fórmula estructural, la plata actúa con su número de oxidación de 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando este reactivo reacciona con un aldehído, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí
Si es que nosotros en laboratorio hacemos reaccionar con cualquier aldehído este reactivo de Tollens, que también se puede escribir de esta manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al reaccionar se va a formar un carboxilato, se va a formar un precipitado de plata, se va a formar lo que es el amoníaco y desprendimiento de agua, ¿no? Entonces, esta reacción nos sirve para poder identificar cuando un producto, cuando un compuesto orgánico se trata de un aldehído. En esta reacción, si es que se tratase de un aldehído, el reactivo de Tollens, ¿qué es lo que va a hacer? Esta plata que estaba trabajando con un estado de oxidación de +1, cuando reacciona con el aldehído pasa a su estado metálico, o sea, la plata va a tener una valencia de 0. Entonces de ahí es que se forma un precipitado, y como es una prueba cualitativa, en laboratorio eso se puede identificar a través de la formación de un espejo de plata, como ustedes pueden ver en la imagen. Entonces miren, por ejemplo, esta es una muestra que un aldehído que se ha hecho reaccionar con este reactivo y se ha formado el espejo de plata. Si es que se forma este espejo de plata, quiere decir que la prueba es positiva, o sea, de que efectivamente el compuesto que se ha hecho reaccionar se trataba de un aldehído. En cambio, si es que el compuesto se tratase de una acetona y se hace reaccionar con un reactivo de Tollens, aquí no va a reaccionar, o sea, ¿qué quiere decir? Que no va a haber prueba positiva, debido a que las cetonas nunca van a reaccionar con reactivos oxidantes suaves, entonces no se va a formar este espejo de plata. En eso consiste el ensayo de espejo de plata. Otra de las pruebas cualitativas que también son bastante utilizadas en laboratorio es la que se conoce como ensayo con licor de Fehling, o también conocido como prueba de Fehling. ¿En qué consiste esta prueba? Primero consiste en preparar el reactivo de Fehling, que en laboratorio se prepara con 2 soluciones, en este caso solución A y solución B. Esa reacción se interpreta de la siguiente manera: el sulfato cúprico reacciona con el hidróxido de sodio y se forma un hidróxido cúprico más el sulfato de sodio, ¿no? Y este vendría a ser el reactivo de Fehling. Entonces, cuando ese reactivo de Fehling reacciona con el aldehído, el reactivo de Fehling, por si acaso, tiene una coloración, como pueden ustedes observar en la imagen, es un azul intenso, un azul Prusia, dependiendo de los componentes que tenga el reactivo, pero se parece a este. Entonces, cuando reacciona con el reactivo de Fehling, el aldehído, ¿qué es lo que ocurre? En realidad ocurre un cambio de color, ya por el estado de oxidación del cobre. Entonces, cuando reacciona con el reactivo de Fehling, se obtiene un ácido carboxílico, se obtiene un precipitado, que es el óxido cuproso, y se obtiene una molécula de agua. Entonces, como les decía, de la misma manera que en la prueba de Tollens va a ocurrir un cambio en su estado de oxidación. El cobre que estaba trabajando con +2 va a pasar a trabajar con su valencia de 1. Y de ahí, ¿no?, de que se puede diferenciar. Entonces quiere decir que va a existir un cambio de color. Si es que en laboratorio se observa de que el compuesto orgánico el cual se está queriendo identificar cambia de este azul Prusia a un rojo, a un naranjado ladrillo, quiere decir que la prueba es positiva, debido a que aquí hay presencia de un cobre que está trabajando con valencia de 1. Entonces, esa es la forma de poder decir de que en realidad el compuesto se trataba de un aldehído. En cambio, con las cetonas, cuando las cetonas reaccionan con el reactivo de Fehling, debido a que este es un agente oxidante suave, las cetonas, por ser moléculas más fuertes en comparación con el aldehído, no va a reaccionar. ¿Qué quiere decir eso? No va a haber el cambio de color característico como lo ha habido con el aldehído. Respecto a lo que son los métodos de obtención, ya les había explicado de que los aldehídos y las cetonas tienen bastante aplicación en la industria. Les vuelvo a recalcar, se utilizan en la industria de perfumería, se utiliza en lo que es la fabricación de detergentes, se utiliza en la industria alimenticia, etcétera.
debemos conocer los métodos de obtención que existen para poderlos obtener, ¿no? Entonces, los aldehídos, desde ya principalmente el método más económico, más fácil de poderlo obtener, ya sea en laboratorio o a escala industrial, es partiendo de alcoholes. Pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Una de esas reacciones es la que se conoce como oxidación catalítica de alcoholes. Si por decir partimos de un alcohol primario y hacemos reaccionar con un agente oxidante, en este caso el dicromato de potasio, con el ácido sulfúrico, también conocido como mezcla sulfocrómica, a una temperatura de 50 grados centígrados, podemos obtener un aldehído. Ya, entonces aquí lo que ocurre es una deshidratación. Este hidrógeno del alcohol primario se une con este oxígeno para poder formar una molécula de agua, y este agente oxidante forma el aldehído correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A partir de alcoholes primarios se puede sintetizar por oxidación catalítica a los aldehídos. Si partimos de alcoholes secundarios, el mecanismo es el mismo, pero en este caso se sintetiza cetonas, ¿no? Ojo que aquí, como ustedes observan en la reacción, para hacer reaccionar, para poder obtener más bien cetonas, se requieren agentes oxidantes más fuertes. En este caso debe utilizarse en laboratorio el permanganato de potasio, ¿no? Entonces aquí el alcohol secundario pierde su grupo hidroxi, pierde su átomo de hidrógeno formando una molécula de agua, y este agente oxidante es el que forma este átomo de oxígeno para que se forme la molécula de cetona. Otro de los métodos que sirven para la obtención de aldehídos y cetonas es la que se conoce como deshidrogenación de alcoholes. Ya, de la misma manera se parte de alcoholes primarios o de alcoholes secundarios. Si partimos de primarios se obtienen los aldehídos, si se parte de secundarios se obtienen las cetonas. Aquí la única modificación es el reactivo que se va a utilizar. En este caso se hace en presencia de catalizadores, puede ser el cobre, puede ser el platino, puede ser el paladio, y se trabaja a una cierta temperatura. Generalmente las temperaturas varían para poder sintetizar aldehídos y cetonas. Se utiliza temperaturas un poco más bajas, que estén entre rangos de 250 a 300 grados centígrados, para poder sintetizar aldehídos. En cambio, en las cetonas se utilizan temperaturas un poco más altas, ¿no? Por ejemplo, puede utilizar de 290 hasta 300 grados centígrados si se quiere sintetizar cetonas. Este carbono pierde sus dos átomos de hidrógeno, este oxígeno se adiciona con este carbono y se forma el aldehído correspondiente. De la misma manera, el mecanismo de reacción en el caso del alcohol secundario es de que gracias a la presencia de este catalizador se deshidrogena y se forma la acetona correspondiente. El último método para poder sintetizar aldehídos y cetonas es la que ustedes han visto en lo que es el estudio de las reacciones químicas de los alquenos. Esto se conoce como la reacción de ozonólisis. Entonces se puede obtener también aldehídos y cetonas a partir de alquenos, ¿no? Esto en función a la fórmula estructural que contenga el alqueno. Se puede sintetizar bien aldehídos, bien cetonas, o bien una mezcla de aldehídos y cetonas. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo de reacción? Explica de la siguiente manera. El alqueno reacciona con el ozono en presencia de tetracloruro de carbono, formándose así a este tipo de compuesto que se conoce como ozónido, que en presencia de agentes reductores, por ejemplo, lo que es el zinc por hidrólisis, en presencia de agua, esta molécula de ozónido se fragmenta en dos y se puede sintetizar aldehídos o cetonas. Ya les decía, en función a la fórmula estructural del alqueno. Gracias por su atención.